El polvo se alzaba en nubes espesas, como un velo que difuminaba el horizonte. La carretera de tierra, surcada por huellas de neumáticos y pisadas, se extendía bajo un cielo teñido de naranja y púrpura, donde el sol se hundía lentamente. Cada paso era un tormento para Lupo, el perro mestizo de pelaje gris desvaído, cuyas costillas se marcaban bajo la piel como si quisieran escapar. Las cadenas que lo ataban a su hermano, Sol, un perro dorado de mirada apagada, rechinaban con un sonido metálico que resonaba en sus oídos, mezclado con el jadeo débil de Sol y el crujir de la grava bajo las botas del hombre al que llamaban el patrón. El aire olía a gasolina quemada, a sudor rancio y al miedo que Lupo no podía nombrar, pero que sentía como un peso en el pecho. Lupo mantenía la cabeza gacha, sus patas temblando mientras tiraba del peso de Sol, que apenas podía seguirle el paso. El patrón, un hombre corpulento de rostro curtido y ojos fríos, caminaba delante, sosteniendo las cadenas con una mano mientras mascullaba insultos. «Muévanse, malditos perros», gruñó, tirando con fuerza. Lupo sintió el tirón en el cuello, un dolor agudo que le hizo soltar un gemido bajo. Sol tropezó, sus patas delanteras se doblaron, y por un instante, Lupo pensó que no volvería a levantarse. Pero lo hizo, con un esfuerzo que parecía arrancado de algún lugar profundo, un lugar que Lupo reconocía, el instinto de no rendirse, de seguir adelante, aunque el mundo entero pareciera querer aplastarlos. El olfato de Lupo, agudo a pesar del hambre y el cansancio, captaba cada detalle del entorno. El aroma seco de la tierra, el leve rastro de hierba quemada por el sol, el hedor del patrón, impregnado de tabaco y alcohol. Pero había algo más, algo nuevo, un zumbido lejano, un rugido que crecía en la distancia. Lupo alzó las orejas, su cuerpo tensándose. Sol, a su lado, apenas reaccionó, su respiración entrecortada como si cada inhalación fuera una lucha. El sonido se acercaba, y con él, un olor a metal caliente y caucho quemado. Lupo giró la cabeza y vio una nube de polvo en el horizonte, acompañada por el brillo de unos faros que cortaban la penumbra del atardecer. El patrón se detuvo, soltando una maldición mientras entrecerraba los ojos hacia el vehículo que se aproximaba. Era un camión, grande y viejo, con pintura descascarada y un motor que rugía como un animal herido. Lupo sintió un escalofrío, no de miedo, sino de algo que no podía nombrar, una chispa de esperanza que se encendía en su interior. El camión frenó con un chirrido, levantando una tormenta de polvo que hizo que Lupo entrecerrara los ojos. La puerta del conductor se abrió con un crujido, y un hombre bajó de un salto. Era alto, de hombros anchos, con una camisa a cuadros desabotonada y una barba de varios días. Sus ojos, oscuros y cansados, se posaron primero en el patrón y luego en los perros. Lupo sintió que lo observaban, no como un objeto, sino como algo vivo, algo que importaba. «¿Qué demonios haces con esos perros?», dijo el hombre, su voz grave y cargada de una furia contenida. El patrón se enderezó, dejando caer las cadenas al suelo con un ruido sordo. «No es tu problema, amigo. Sigue tu camino», respondió, escupiendo al suelo. Pero el hombre del camión, Javier, no se movió. Sus manos se cerraron en puños, y Lupo percibió el cambio en su olor, una mezcla de rabia y determinación. «No me voy a ninguna parte hasta que lo sueltes», dijo Javier, dando un paso adelante. Lupo no entendía las palabras, pero sí el tono. Había algo en la voz de Javier que le recordaba a tiempos mejores, a días en una granja lejana donde una niña pequeña lo abrazaba y reía. Sol, a su lado, levantó la cabeza con esfuerzo, sus ojos opacos buscando los de Lupo. «No te rindas», parecía decir, aunque no había palabras entre ellos, solo el vínculo que los había mantenido vivos en los peores momentos. Lupo dio un paso hacia Sol, rozando su hocico contra el suyo, tratando de transmitirle fuerza. La discusión entre los hombres se intensificó. El patrón alzó la voz, señalando a Javier con un dedo amenazante. «No sabes con quién te metes, idiota. Estos perros son míos, y tú no eres nadie para meterte». Javier no retrocedió. Sus ojos se desviaron hacia Lupo y Sol, y algo en su expresión cambió, como si viera en ellos un reflejo de su propia vida rota. «No son tuyos», dijo, su voz ahora baja, peligrosa. «No después de lo que les has hecho». El patrón se rió, una risa cruel que hizo que Lupo gruñera por instinto. Pero antes de que pudiera reaccionar, Javier dio un paso rápido y lo empujó con fuerza. El patrón tropezó, cayendo sobre la grava,
y las cadenas se soltaron de su mano. Lupo sintió la libertad momentánea del peso, pero no se movió. No podía dejar a Sol. Javier se arrodilló junto a los perros, sus manos temblando mientras desataba las cadenas. Sus dedos eran torpes, pero cuidadosos, y Lupo sintió el roce cálido de su piel, un contraste con el frío del metal. «Vamos, pequeños, suban», dijo Javier, levantando a Sol con cuidado. El perro dorado era un peso muerto en sus brazos, pero Javier lo cargó como si fuera un tesoro. Lupo lo siguió, sus patas tambaleándose, pero su corazón latiendo con una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. El interior del camión olía a cuero gastado, café rancio y algo más, algo humano, algo vivo. Javier colocó a Sol en el asiento del copiloto, envuelto en una manta vieja, y Lupo se acurrucó a su lado, sus ojos fijos en su hermano. El motor rugió de nuevo, y el camión se puso en marcha, dejando atrás al patrón, que gritaba y maldecía en la carretera. Lupo apoyó la cabeza en el lomo de Sol, sintiendo el débil subir y bajar de su respiración. Por primera vez en mucho tiempo, no había cadenas, no había golpes. Pero la calma duró poco. Mientras el camión avanzaba, un sonido cortó el aire, un estruendo seco que hizo que Javier mirara por el retrovisor con el rostro tenso. Lupo alzó las orejas, su olfato captando un nuevo olor, pólvora. Javier apretó el volante, sus nudillos blancos. «Maldita sea», murmuró, acelerando. Lupo no entendía lo que significaba el disparo, pero sabía que el peligro no había terminado. El patrón no era de los que se rendían fácilmente. Sus ojos, fríos y crueles, parecían seguirlos incluso en la oscuridad. Lupo miró a Sol, cuyo cuerpo temblaba bajo la manta. «No te dejaré», pensó, aunque las palabras no existían en su mente. Era una promesa silenciosa, grabada en cada latido de su corazón. El camión traqueteaba por la carretera, los faros iluminando el camino lleno de baches. Javier hablaba solo, su voz un murmullo que llenaba el silencio. «No sé qué estoy haciendo, pequeños. Pero no podía dejarlos ahí. No después de». Su voz se quebró, y Lupo percibió un cambio en su olor, algo salado, como lágrimas. No entendía por qué un hombre lloraría, pero sintió una conexión con él, una chispa de confianza que lo hacía querer quedarse cerca. La carretera se extendía ante ellos, un camino incierto hacia un destino desconocido. Lupo apoyó la cabeza en el regazo de Javier, sintiendo el calor de su mano cuando lo acarició suavemente. Pero el eco del disparo seguía resonando en su mente, un recordatorio de que la libertad tenía un precio, y que el patrón no descansaría hasta reclamar lo que creía suyo. El camión giró en una curva, y la noche los envolvió por completo. Lupo cerró los ojos, escuchando el latido débil de Sol, el rugido del motor, el susurro del viento. Por ahora, estaban juntos. Por ahora, estaban vivos. Pero en la distancia, un par de faros apareció en el retrovisor, acercándose rápidamente. La cabina del camión estaba impregnada de un olor denso, una mezcla de aceite quemado, cuero gastado y el leve aroma metálico de la sangre seca en el pelaje de Sol. El motor rugía con un ritmo constante, pero irregular, como si el viejo vehículo compartiera el cansancio de sus ocupantes. Afuera, la noche había caído por completo, y las estrellas apenas se insinuaban tras un velo de nubes. Lupo, acurrucado junto a su hermano en el asiento del copiloto, mantenía la cabeza apoyada en el lomo de Sol, sintiendo cada respiración débil, cada estremecimiento. El perro dorado apenas se movía, envuelto en la manta raída que Javier había colocado sobre él. Lupo no apartaba la mirada de su hermano, sus ojos ámbar brillando en la penumbra, alerta a cualquier señal de vida. Javier conducía con el rostro tenso, sus manos apretando el volante como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. El eco del disparo aún resonaba en su mente, un recordatorio de que el patrón no era un hombre que olvidara fácilmente. Miró de reojo a los perros, y algo en su pecho se apretó. No sabía por qué lo había hecho, porque había detenido el camión, enfrentado a un hombre armado y arriesgado todo por dos animales que no eran suyos. Pero cuando vio a Lupo arrastrando a Sol por la carretera, con esa mirada de desafío a pesar del hambre y el dolor, algo se había roto dentro de él. Era como si esos perros fueran un espejo de su propia vida, de las veces que había querido rendirse y, sin embargo, había seguido adelante. «No sé qué voy a hacer con ustedes», murmuró, su voz áspera llenando el silencio de la cabina. Lupo alzó las orejas, captando el tono más que las palabras.
Había algo en la voz de Javier que lo tranquilizaba, una calidez que contrastaba con la frialdad del patrón. Pero también percibía la inquietud del hombre, el leve temblor en sus manos, el sudor que perlaba su frente. Lupo olfateó el aire, buscando pistas. El olor a gasolina y polvo seguía presente, pero había algo más, algo que lo ponía nervioso, un rastro familiar, el hedor del tabaco y el alcohol que asociaba con el patrón. Estaba lejos, pero no lo suficiente. Sol soltó un gemido bajo, y Lupo rozó su hocico contra el de su hermano, intentando transmitirle fuerza. Aguanta, Sol, pensó, aunque las palabras no eran más que un impulso en su mente. Recordó los días en que corrían juntos por la granja, persiguiendo mariposas bajo el sol, con la risa de Ana resonando en el aire. Esos recuerdos eran como fragmentos de un sueño, cada vez más difusos, pero Lupo se aferraba a ellos. Eran la prueba de que habían conocido la felicidad alguna vez, y de que podrían volver a encontrarla. Javier giró el volante con brusquedad, tomando un desvío hacia un pueblo pequeño que apenas se veía en la distancia, un puñado de luces titilantes en medio de la oscuridad. Necesitamos ayuda, pequeño, dijo, mirando a Sol. No sé cuánto tiempo tienes. Su voz se quebró, y Lupo sintió un cambio en el aire, un olor salado que reconoció como tristeza. No entendía por qué un hombre lloraría por ellos, pero la idea le dio una chispa de esperanza. El camión se detuvo frente a una clínica veterinaria, un edificio modesto con un letrero desvaído que decía, Clínica Animal Esperanza. La luz del porche estaba encendida, proyectando sombras largas sobre la grava. Javier salió del camión, dejando la puerta abierta, y cargó a Sol con cuidado, como si temiera romperlo. Lupo lo siguió, sus patas temblando por el cansancio, pero su instinto lo mantenía alerta. El interior de la clínica olía a desinfectante y a algo más dulce, como heno seco. Una mujer salió de una habitación trasera, limpiándose las manos en un delantal. Era Clara, de unos 30 años, con el cabello oscuro recogido en una trenza desordenada y ojos que parecían haber visto demasiadas cosas. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz firme pero teñida de preocupación al ver a Sol en los brazos de Javier. Él explicó la situación a trompicones, las palabras saliendo rápidas, cargadas de urgencia. Habló del patrón, de las cadenas, del disparo. Clara escuchó en silencio, sus manos ya moviéndose para preparar una camilla. Trae al otro también, dijo, señalando a Lupo. No parece estar mucho mejor. Lupo entró en la clínica, sus uñas resonando contra el suelo de linóleo. El lugar era un torbellino de olores, medicamentos, sangre seca, el miedo de otros animales que habían pasado por allí. Pero también había algo reconfortante en la presencia de Clara, en la forma en que sus manos se movían con seguridad mientras examinaba a Sol. Este está muy débil, dijo, frunciendo el ceño. Desnutrición, heridas infectadas, posible fractura en una pata. Necesita atención inmediata. Javier asintió, pero su rostro estaba tenso, como si estuviera calculando cuánto podía costarle esto, cuánto estaba dispuesto a arriesgar. Mientras Clara trabajaba, Javier se sentó en una silla de plástico, sus manos entrelazadas con fuerza. No sé por qué lo hice, dijo, más para sí mismo que para Clara. Solo, no podía dejarlos allí. No después de lo que vi. Clara lo miró por un momento, sus ojos suavizándose. Hiciste lo correcto, respondió, su voz baja pero firme. No mucha gente se detendría. Menos aún se enfrentaría a alguien como ese tipo. Lupo, sentado junto a la camilla donde yacía Sol, observaba todo con atención. No entendía las palabras, pero sentía la conexión entre los humanos, la forma en que sus voces se entrelazaban como si estuvieran tejiendo algo invisible. Pero su instinto no lo dejaba relajarse. Olfateó el aire otra vez, y ahí estaba de nuevo, el olor del patrón, más cerca ahora, mezclado con el humo de un motor. Lupo gruñó suavemente, sus músculos tensándose. Clara lo notó y frunció el ceño. ¿Qué pasa, pequeño?, preguntó, acercándose. Pero antes de que pudiera tocarlo, la puerta de la clínica se abrió con un crujido. Un hombre entró, alto y delgado, con una chaqueta de cuero que olía a tabaco. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en Lupo y Sol. Buenas noches, dijo, su voz demasiado suave, como el siseo de una serpiente. Escuché que encontraron unos perros perdidos. Creo que son míos. Javier se puso de pie de un salto,
su cuerpo bloqueando el camino hacia los perros. No son tuyos, dijo, su voz cargada de desafío. Clara se colocó junto a él, sus manos aún manchadas con la sangre de Sol. El hombre sonrió, pero no había calidez en su expresión. No querrán meterse en problemas, ¿verdad?, dijo, sacando un teléfono del bolsillo. Mientras marcaba un número, Clara se inclinó hacia los perros, revisando rápidamente sus collares. Sus dedos se detuvieron en el de Lupo, donde una pequeña placa metálica brillaba bajo la luz. Esto no es normal, murmuró, casi para sí misma. La placa tenía un símbolo grabado, un círculo con una estrella en el centro, y un número que parecía un código. Estos perros pertenecían a alguien importante. Javier la miró, confundido. ¿Qué quieres decir?, preguntó, pero antes de que Clara pudiera responder, el hombre de la chaqueta levantó la voz. No me hagan perder el tiempo. Entréguenmelos, o esto va a ponerse feo. Lupo gruñó, sus colmillos destellando. No entendía las palabras, pero sabía que ese hombre no era un amigo. Sol, desde la camilla, alzó la cabeza con esfuerzo, sus ojos encontrando los de Lupo. Había miedo en ellos, pero también una chispa de lucha. Javier dio un paso hacia el hombre, su postura tensa. No vas a tocarlos, dijo, su voz como un trueno. Pero en ese momento, el teléfono del hombre vibró, y una voz al otro lado dijo algo que hizo que su sonrisa se ensanchara. Perfecto, respondió, guardando el teléfono. Nos vemos pronto. Sin otra palabra, salió de la clínica, dejando tras de sí un silencio pesado. Clara miró a Javier, sus ojos llenos de preguntas. ¿Quiénes son estos perros?, dijo, sosteniendo la placa de Lupo. ¿Y por qué alguien como él los quiere tanto? Javier no respondió, pero su mirada se posó en Lupo, que seguía gruñendo suavemente, su cuerpo listo para saltar. Afuera, el sonido de un motor se alejaba, pero Lupo sabía que no era el fin. El peligro seguía allí, acechando en la oscuridad, y la placa en su collar guardaba un secreto que podía cambiarlo todo. La clínica estaba sumida en un silencio inquietante, roto solo por el zumbido de las luces fluorescentes y el débil jadeo de Sol sobre la camilla. El aire olía a desinfectante, pero también a algo más pesado, como el miedo que aún flotaba tras la visita del hombre de la chaqueta de cuero. Lupo, sentado junto a su hermano, mantenía las orejas erguidas, su olfato captando cada detalle, el sudor de Javier, la tensión en los movimientos de Clara, el rastro persistente del desconocido que había dejado un eco de amenaza en la sala. El amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, tiñendo el suelo de linóleo de un gris pálido, pero la luz no traía consuelo. Lupo sentía que el peligro aún los acechaba, como una sombra que se mueve justo fuera del alcance de la vista. Sol estaba inmóvil, su cuerpo dorado envuelto en vendas que Clara había aplicado con manos expertas. Lupo rozó su hocico contra el de su hermano, buscando una señal de fuerza, pero solo recibió un leve estremecimiento. Los ojos de Sol, opacos por el dolor, se encontraron con los suyos, y por un instante, Lupo vio un destello de la chispa que una vez los había unido en los días de la granja. Recordó el calor del sol en su pelaje, el aroma de la hierba fresca, la risa de Ana mientras corrían en círculos, libres y felices. Pero esos recuerdos eran como un sueño roto, y la realidad era el frío de la clínica, el peso de las cadenas que aún sentía en su alma, y la certeza de que el patrón, o alguien peor, vendría por ellos. Javier estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la carretera vacía. Sus manos temblaban ligeramente, y Lupo percibió el olor a adrenalina que emanaba de él. Esto no tiene sentido, murmuró Javier, más para sí mismo que para Clara, quien revisaba la placa en el collar de Lupo con una lupa. ¿Por qué alguien vendría por estos perros? Son solo, se detuvo, mirando a Lupo, que lo observaba con una intensidad que lo hizo estremecerse. No son solo perros, ¿verdad?, añadió, su voz más suave, como si temiera la respuesta. Clara frunció el ceño, sus dedos trazando el símbolo grabado en la placa, un círculo con una estrella en el centro. Este no es un collar cualquiera, dijo, su tono cargado de intriga. El número aquí parece un código de registro, y este símbolo, lo he visto antes, pero no recuerdo dónde. Creo que estos perros tienen microchips. Si los escaneamos, podríamos saber a quién pertenecían. Javier la miró, dividido entre la curiosidad y el deseo de dejar todo atrás. ¿Y si eso nos mete en más problemas?, preguntó, su voz tensa.
Clara no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaron con determinación. Si no lo hacemos, nunca sabremos quiénes son. O porque los quieren tanto. Lupo no entendía las palabras, pero sentía la urgencia en el aire. Sus instintos le decían que debía proteger a Sol, que debía estar listo para correr o luchar. Mientras Clara sacaba un escáner de microchips de un cajón, Lupo se acercó más a su hermano, su cuerpo rozando el suyo como si pudiera transmitirle fuerza. El aparato emitió un pitido suave al pasar sobre el cuello de Sol, y Clara leyó la pantalla con el ceño fruncido. Aquí está, dijo, su voz baja. Registrados a nombre de una familia, los Mendoza. Pero la dirección está en una ciudad a 3 horas de aquí. Y hay algo más, una nota que dice, propiedad protegida. Esto es raro. Javier se acercó, mirando la pantalla. ¿Propiedad protegida? ¿Qué demonios significa eso? Clara sacudió la cabeza. No lo sé, pero no me gusta. Los Mendoza no son una familia cualquiera. He oído rumores, negocios turbios, conexiones con gente peligrosa. Sus palabras fueron interrumpidas por un crujido en la puerta trasera de la clínica. Lupo gruñó, sus colmillos destellando en la luz tenue. Clara y Javier se miraron, y ella señaló una lámpara de mano en el mostrador. Quédate aquí, susurró, pero Javier ya estaba en movimiento, agarrando la lámpara como si fuera un arma. Lupo se puso en pie, sus músculos tensos, su olfato captando un nuevo olor, sudor, tabaco, y algo más, algo químico que le erizó el pelaje. La puerta trasera se abrió lentamente, y una figura entró, envuelta en sombras. No era el patrón, ni el hombre de la chaqueta, sino alguien nuevo, con botas pesadas que resonaban contra el suelo. ¿Dónde están?, dijo una voz grave, con un tono que no admitía discusiones. Clara se interpuso entre el desconocido y los perros, su postura desafiante. No sé de qué hablas, respondió, pero su voz tembló ligeramente. El hombre dio un paso adelante, y la luz de la lámpara de Javier lo iluminó. Era joven, con una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda y ojos que parecían no parpadear. No jueguen conmigo, dijo, sacando un teléfono y mostrando una foto de Lupo y Sol, tomada en la carretera, con las cadenas aún alrededor de sus cuellos. Los vi con el patrón. Son valiosos, y los quiero ahora. Javier dio un paso adelante, la lámpara levantada. No vas a tocarlos, gruñó, su voz cargada de una furia que Lupo reconoció, la misma que había sentido cuando enfrentó al patrón. Lupo se movió instintivamente, colocándose frente a Sol, su cuerpo bajo y listo para saltar. El hombre lo miró y soltó una risa seca. Valiente, ¿eh? Pero no eres más que un perro. Sacó una navaja del bolsillo, el metal brillando bajo la luz. Clara retrocedió, buscando algo en el mostrador, pero Javier no se movió. Si los quieres, tendrás que pasar por mí, dijo, su voz firme a pesar del miedo que Lupo olía en él. La tensión en la sala era como un cable a punto de romperse. Lupo gruñó, sus colmillos desnudos, y el hombre dio un paso atrás, sorprendido por la ferocidad del perro. Pero antes de que la situación escalara, un ruido vino desde afuera, el rugido de un motor, seguido por el crujir de la grava. El hombre miró hacia la ventana, su rostro tensándose. Esto no termina aquí, dijo, guardándose la navaja y retrocediendo hacia la puerta trasera. Dile a tu amigo el camionero que está metido en algo más grande de lo que cree. Desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio que pesaba como plomo. Clara se dejó caer en una silla, sus manos temblando. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró, mirando a Javier. Él no respondió, sus ojos fijos en la puerta por donde el hombre había salido. Lupo se acercó a Sol, rozando su hocico contra el suyo, buscando consuelo en la presencia de su hermano. Pero su olfato captó algo más, el olor del hombre, mezclado con el del patrón, estaba en el aire, como si ambos estuvieran conectados. Y había algo más, un rastro que Lupo no podía identificar, pero que lo llenaba de inquietud. Javier se acercó a Clara, mirando la pantalla del escáner. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son los Mendoza?, preguntó, su voz baja pero urgente. Clara respiró hondo, tratando de calmarse. No estoy segura, pero si estos perros son tan importantes, no podemos quedarnos aquí. Ese tipo volverá, y no estará solo. Se inclinó hacia Lupo, revisando su collar de nuevo.
Y esta placa, creo que he visto este símbolo en algún lugar. Tal vez en un artículo, algo sobre una familia rica involucrada en cosas ilegales. No lo sé, pero estos perros no son comunes. Lupo sintió el roce de los dedos de Clara, y aunque su instinto le decía que confiara en ella, no podía relajarse. Sol seguía débil, y el peligro estaba demasiado cerca. Recordó la granja, la voz de Ana llamándolos, el calor de su abrazo. Pero también recordó el día en que los habían arrancado de allí, el sonido de las cadenas, el olor del patrón. No dejaría que eso volviera a pasar. Javier se arrodilló junto a Lupo, su mano acariciando suavemente su cabeza. No sé en qué nos metimos, pequeño, dijo, su voz cargada de una mezcla de cansancio y determinación. Pero no voy a dejarlos solos. Lupo lo miró, sus ojos ámbar encontrando los suyos, y por un momento, hombre y perro compartieron un entendimiento silencioso. Clara se puso de pie, recogiendo el escáner. Voy a investigar más sobre los Mendoza. Pero primero, tenemos que movernos. Si ese tipo sabe dónde estamos, no estamos seguros aquí. Javier asintió, pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Clara vibró sobre el mostrador. Lo levantó, y su rostro palideció al leer el mensaje. Es un número desconocido, dijo, su voz temblando. Mostró la pantalla a Javier, donde una foto de Lupo y Sol, tomada minutos antes en la clínica, estaba acompañada de un texto: los encontré, ¿qué hago ahora? La noche envolvía el motel como una manta pesada, rota solo por el parpadeo de un letrero de neón que zumbaba intermitentemente fuera de la ventana. El aire olía a humedad y a madera vieja, mezclado con el aroma rancio del cigarrillo que alguien había fumado en la habitación tiempo atrás. Lupo estaba acurrucado en una esquina del suelo, su cuerpo tenso, los ojos fijos en la puerta. Cada crujido del edificio, cada susurro del viento, lo ponía en alerta. Javier, sentado en una silla desvencijada junto a la cama, revisaba su teléfono con el ceño fruncido, la luz de la pantalla iluminando su rostro cansado. El motel, un refugio temporal en las afueras del pueblo, era lo mejor que había encontrado para mantener a Lupo a salvo mientras Sol se recuperaba en la clínica con Clara. Pero Lupo no estaba tranquilo. El olor del patrón, aunque débil, seguía flotando en su memoria, y la ausencia de Sol era como un vacío que le apretaba el pecho. El perro gris respiró hondo, sus fosas nasales captando los detalles de la habitación, el moho en las cortinas, el sudor de Javier, el leve rastro de sangre seca en su propio pelaje. Sus instintos gritaban que debía moverse, que debía encontrar a Sol. La imagen de su hermano, débil y envuelto en vendas, lo perseguía como un espectro. Habían sobrevivido juntos demasiado tiempo como para estar separados ahora. Lupo se levantó, sus uñas rozando el suelo de madera, y caminó hacia la puerta, olfateando la rendija inferior. El aire fresco de la noche trajo consigo un aroma familiar, gasolina, tabaco, y algo más, algo que hizo que su pelaje se erizara. El patrón estaba cerca, o alguien que trabajaba para él. Javier alzó la vista, notando la inquietud de Lupo. ¿Qué pasa, pequeño?, murmuró, dejando el teléfono sobre la mesa. Se acercó al perro, arrodillándose a su lado. Lupo lo miró, sus ojos ámbar brillando con una intensidad que parecía atravesarlo. Había algo en ese perro, una fuerza que Javier no podía explicar, pero que lo hacía sentir que no estaba solo en esta locura. No te preocupes, dijo, acariciando la cabeza de Lupo. Vamos a traer a Sol de vuelta. Pero primero, tenemos que mantenernos a salvo. Sus palabras eran más para sí mismo que para el perro, una forma de convencerse de que había hecho lo correcto al meterse en este lío, pero Lupo no estaba convencido. Sus instintos eran más fuertes que las palabras de consuelo. La clínica estaba a pocos kilómetros, y Sol estaba allí, vulnerable. Cada segundo que pasaba era una oportunidad para que el hombre de la chaqueta, o alguien peor, los encontrara. Lupo se acercó a la puerta, arañándola suavemente con las uñas. Javier suspiró, reconociendo la determinación en los movimientos del perro. No me vas a dejar tranquilo, ¿verdad?, dijo, con una media sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Se puso de pie, revisando el cerrojo de la puerta, pero antes de que pudiera hacer más, Lupo se lanzó hacia la ventana, empujando las cortinas con el hocico. Afuera, la noche era un lienzo oscuro, salpicado por el brillo de las estrellas y el resplandor lejano de las luces del pueblo.
Pero había algo más, un destello de faros en la distancia, moviéndose lentamente por la carretera. Javier frunció el ceño, acercándose a la ventana. «Maldita sea», murmuró, su voz tensa. Agarró su chaqueta y una linterna vieja que había encontrado en el camión. «Quédate aquí, Lupo. Voy a ver qué pasa». Pero Lupo no obedeció. Cuando Javier abrió la puerta, el perro se deslizó entre sus piernas, saliendo al estacionamiento antes de que pudiera detenerlo. El aire frío golpeó a Lupo como una bofetada, pero lo recibió con alivio. Sus patas tocaron la grava, y su olfato se llenó de olores, el caucho quemado de los neumáticos, el polvo seco de la carretera, y ese rastro persistente del patrón. Corrió hacia la clínica, guiado por un instinto que no podía ignorar. Sus músculos, aunque débiles por el hambre, respondían con una energía nacida de la desesperación. La imagen de Sol, solo y herido, lo impulsaba a seguir adelante, a pesar del dolor que sentía en cada paso. Javier maldijo en voz baja, corriendo tras él. «Lupo, espera», gritó, pero el perro no se detuvo. La linterna proyectaba un haz de luz tembloroso sobre la carretera, iluminando la figura gris de Lupo mientras se perdía en la oscuridad. Javier aceleró, su corazón latiendo con fuerza. No sabía por qué sentía tanta responsabilidad por esos perros, pero algo en su interior, un eco de su pasado, lo empujaba a seguirlos. Recordó a su hermana, Elena, y sus ojos llenos de vida cuando rescataba animales abandonados. «Siempre hay una razón para luchar», le había dicho una vez, antes de que la vida se la llevara. Ahora, corriendo tras Lupo, Javier sentía que estaba honrando esa memoria. Lupo llegó a la clínica en menos de media hora, su respiración agitada formando nubes en el aire frío. El edificio estaba oscuro, la luz del porche apagada. El olor a desinfectante aún flotaba, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo, sudor, metal, y un rastro de miedo humano. Lupo gruñó, sus colmillos destellando mientras olfateaba la puerta principal. Estaba entreabierta, un detalle que lo llenó de inquietud. Entró con cautela, sus uñas resonando en el linóleo. La sala principal estaba vacía, la camilla donde había estado sola ahora desnuda, las vendas tiradas en el suelo como si alguien las hubiera arrancado con prisa. El corazón de Lupo se aceleró. Olfateó el aire, buscando el rastro de su hermano. El olor de Sol estaba allí, débil pero presente, mezclado con el aroma metálico de la sangre y algo más, el hombre de la chaqueta. Lupo siguió el rastro hasta una puerta trasera, que conducía a un pequeño patio rodeado de arbustos. Allí, bajo la luz pálida de la luna, encontró a Clara, atada a una silla, con un hematoma en la mejilla y los ojos abiertos de par en par. Al verlo, intentó hablar, pero un trapo en su boca amortiguó sus palabras. Lupo se acercó, sus instintos divididos entre la cautela y la urgencia. Rozó su hocico contra las manos de Clara, olfateando el miedo que emanaba de ella. Con cuidado, usó los dientes para tirar de las cuerdas que la ataban, sus movimientos precisos a pesar del temblor en sus patas. Clara logró liberarse, arrancándose el trapo de la boca. «Lupo, gracias», susurró, su voz quebrada. Se puso de pie, tambaleándose, y miró a su alrededor. Se llevaron a Sol. Ese hombre, dijo que lo necesitaba para algo grande. No sé qué, pero no era bueno. Javier llegó en ese momento, jadeando, la linterna iluminando el patio. «¿Qué demonios pasó?», preguntó, corriendo hacia Clara. Ella explicó rápidamente, sus palabras entrecortadas por el pánico. «Entraron hace una hora. Me golpearon, me ataron. Dijeron que los perros valían mucho, que alguien pagaría una fortuna por ellos». Javier maldijo, sus puños apretándose. «El patrón. Esto tiene que ser cosa suya». Pero Clara sacudió la cabeza. No era él. Era el tipo de la chaqueta, pero mencionó a alguien más, alguien con poder. «Creo que están conectados con los Mendoza». Lupo no entendía las palabras, pero el tono de urgencia lo impulsó a moverse. Olfateó el suelo, siguiendo el rastro de Sol hacia el borde del patio, donde comenzaba un bosque oscuro. El olor era claro ahora: Sol, el hombre de la chaqueta, y otro aroma, más fuerte, como el de un lugar lleno de animales y sangre. Lupo gruñó, sus patas clavándose en la tierra. No podía esperar. Corrió hacia el bosque,
ignorando los gritos de Javier y Clara, que los seguían a trompicones. El bosque era un laberinto de sombras, los árboles proyectando formas que parecían moverse en la oscuridad. Lupo corría, guiado por su olfato, su corazón latiendo con una sola idea: encontrar a Sol. El rastro lo llevó a un claro, donde un camión viejo estaba estacionado. Junto a él, una jaula de metal brillaba bajo la luz de la luna. Dentro, Sol yacía, sus ojos apenas abiertos, su cuerpo temblando. Lupo se detuvo, su gruñido resonando en el silencio. Pero no estaba solo. El hombre de la chaqueta estaba allí, hablando por teléfono, su voz baja y llena de promesas oscuras. Javier y Clara llegaron al claro, escondiéndose tras los árboles. «Maldita sea», susurró Javier, viendo la jaula. Clara lo agarró del brazo. «No podemos enfrentarlo solos. Necesitamos un plan». Pero Lupo no esperó. Sus instintos lo llevaron a dar un paso adelante, sus colmillos desnudos, listo para luchar por su hermano. El hombre de la chaqueta lo vio y sonrió, sacando la navaja de su bolsillo. «Vaya, el valiente vino solo», dijo, su voz cargada de burla, pero antes de que pudiera moverse, un nuevo sonido rompió el silencio, el rugido de un motor, acercándose rápidamente. Faros iluminaron el claro, y Lupo sintió el olor del patrón, más fuerte que nunca. El hombre de la chaqueta se tensó, mirando hacia los faros. «Llegaron temprano», murmuró, guardando la navaja. Lupo se quedó inmóvil, su mirada fija en la jaula de Sol, mientras el camión del patrón se detenía a pocos metros. La puerta se abrió, y una figura familiar salió, con una sonrisa cruel que Lupo nunca olvidaría. La luna colgaba baja en el cielo, un disco pálido que arrojaba sombras afiladas sobre el claro del bosque. El aire era frío, cargado con el olor a tierra húmeda, pino y el hedor metálico de la sangre que aún manchaba el pelaje de Lupo. El perro gris estaba agazapado tras un arbusto, sus músculos tensos, los ojos fijos en la jaula donde yacía Sol, su hermano dorado, apenas un bulto inmóvil bajo la luz plateada. El corazón de Lupo latía con fuerza, un tambor que resonaba en sus oídos, mezclándose con el rugido del motor del camión del patrón, que ahora estaba detenido a pocos metros. El hombre de la chaqueta, con su cicatriz brillando como una línea de fuego bajo la luna, hablaba en voz baja con el patrón, quien había bajado del vehículo con esa sonrisa cruel que Lupo conocía demasiado bien. El olor del tabaco y el alcohol impregnaba el aire, un recordatorio de los días de cadenas y golpes. Lupo sentía el peso de cada instante, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Sus fosas nasales captaban el miedo de Sol, débil pero vivo, y eso era suficiente para mantenerlo en movimiento. Javier y Clara, escondidos tras los árboles a pocos metros, observaban la escena con el aliento contenido. Javier apretaba la linterna con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, mientras Clara buscaba algo en su chaqueta, sus manos temblando. «No podemos quedarnos aquí», susurró ella, su voz apenas audible. «Ese tipo», mencionó peleas de perros. «Creo que eso es lo que quieren con ellos». Javier la miró, su rostro endurecido por la furia. «No van a tocarlos», gruñó, pero su voz traicionaba la incertidumbre que sentía. Lupo no entendía las palabras, pero sí la urgencia en el aire. Su olfato captó un nuevo olor, el de otros perros, no lejos, mezclados con el hedor de sangre seca y miedo animal. El claro estaba rodeado por un bosque denso, pero más allá, Lupo percibía el eco de un lugar donde la muerte y la violencia eran moneda corriente. Sus instintos le gritaban que debía actuar, que cada segundo que pasaba ponía a Sol en mayor peligro. Se arrastró hacia adelante, manteniéndose bajo, su pelaje gris fundiéndose con las sombras. El hombre de la chaqueta estaba de espaldas, gesticulando mientras hablaba con el patrón. «Los quieren para esta noche», dijo, su voz fría. «El jefe pagará bien, pero solo si llegan vivos». El patrón soltó una risa áspera, pateando la grava con sus botas. «Por mí, que se despedacen en la arena. Pero primero, quiero al camionero. Nadie me humilla y se va de rositas». Lupo gruñó suavemente, sus colmillos destellando. La mención del camionero, de Javier, lo hizo mirar hacia atrás, donde el hombre y Clara seguían escondidos. No podía esperarlos. Sol estaba allí, en esa jaula, y cada latido de su corazón era una súplica silenciosa para que Lupo lo salvara. Con un movimiento rápido, Lupo salió de su escondite, corriendo hacia la jaula.
El hombre de la chaqueta lo vio de inmediato, sacando su navaja con un destello metálico. «Maldito perro», gritó, avanzando hacia él. Pero Lupo fue más rápido. Saltó, esquivando la mano que intentaba atraparlo, y se lanzó contra la jaula, sus dientes buscando el cerrojo. El metal era frío, duro, pero Lupo mordió con fuerza, sus mandíbulas temblando por el esfuerzo. Sol alzó la cabeza débilmente, sus ojos encontrando los de Lupo. «No te rindas», parecía decir, aunque no había palabras, solo el vínculo que los había mantenido vivos. El patrón se acercó, sacando una pistola de su cinturón. «Sujétalo», ordenó al hombre de la chaqueta, pero antes de que pudiera apuntar, un grito rompió el silencio. Javier salió de entre los árboles, la linterna levantada como un garrote. «Déjenlos en paz», rugió, lanzándose contra el hombre de la chaqueta. Clara lo siguió, arrojando una piedra que golpeó al patrón en el hombro, haciéndolo soltar la pistola con un grito de dolor. El caos estalló en el claro, los humanos gritando, el metal chocando, mientras Lupo seguía luchando con el cerrojo de la jaula, el bosque parecía cobrar vida a su alrededor. Desde la oscuridad, un aullido lejano resonó, seguido por otro, más cercano. Lupo alzó la cabeza, sus orejas vibrando. Lobos. El olor acre de los depredadores salvajes se mezcló con el caos del claro, y por un instante, incluso el patrón pareció desconcertado. Lupo aprovechó la distracción, mordiendo con más fuerza hasta que el cerrojo cedió con un chasquido. La puerta de la jaula se abrió, y Sol intentó levantarse, pero sus patas temblaron, colapsando bajo su peso. Javier forcejeaba con el hombre de la chaqueta, ambos rodando por el suelo en una lucha desesperada. Clara corrió hacia la jaula, arrodillándose junto a Sol. «Vamos, pequeño, aguanta», susurró, levantándolo con cuidado. Pero el patrón se recuperó, recogiendo la pistola del suelo. «Nadie se mueve», gritó, apuntando a Clara. Lupo no lo pensó. Con un gruñido que resonó como un trueno, saltó hacia el patrón, sus colmillos buscando su brazo. El hombre gritó, soltando la pistola mientras caía hacia atrás, y Lupo sintió el sabor de la sangre, caliente y metálico, en su boca. El hombre de la chaqueta aprovechó el momento para liberarse de Javier, corriendo hacia el camión. «Nos vamos», gritó al patrón, pero este, furioso, se levantó, limpiándose la sangre del brazo. «No sin esos perros», rugió, buscando la pistola en la grava. Javier no le dio oportunidad. Se lanzó sobre él, derribándolo de nuevo, mientras Clara cargaba a Sol hacia los árboles. «Lupo, ven», gritó, su voz quebrada por el pánico, pero Lupo no podía irse. Los aullidos de los lobos estaban más cerca ahora, sus ojos brillando en la oscuridad del bosque. El olor de su hambre llenaba el aire, y Lupo sabía que no solo los humanos eran una amenaza. Se colocó frente a Clara y Sol, su cuerpo bajo, los colmillos desnudos. Los lobos emergieron del bosque, 3 sombras grises con ojos que relucían como brasas. Lupo gruñó, su pelaje erizado, cada fibra de su ser lista para luchar. No dejaría que nada ni nadie tocara a su hermano. Clara retrocedió, sosteniendo a Sol con fuerza, mientras Javier seguía luchando con el patrón. «Lupo, no», gritó, pero el perro no escuchó. Uno de los lobos avanzó, sus dientes brillando, y Lupo saltó, chocando contra él en un torbellino de colmillos y garras. El dolor estalló en su flanco cuando las garras del lobo rasgaron su piel, pero Lupo no cedió. Rodó por el suelo, mordiendo y gruñendo, mientras los otros lobos rodeaban el claro, atraídos por el caos. Javier finalmente redujo al patrón, dejándolo inconsciente en la grava, y corrió hacia Clara. «Tenemos que irnos ahora», gritó, ayudándola a cargar a Sol. Pero Lupo seguía luchando, su cuerpo sangrando, su respiración entrecortada. El lobo principal retrocedió, aullando, y los otros lo siguieron, desapareciendo en el bosque. Lupo se tambaleó, su visión nublándose, pero su mirada encontró la de Sol, que lo observaba desde los brazos de Clara. «Lo hice por ti», pensó, aunque las palabras no existían en su mente. Clara y Javier corrieron hacia el camión del patrón, que seguía encendido, y colocaron a Sol en el asiento trasero. Lupo lo siguió, sus patas temblando, la sangre goteando sobre la grava. Javier lo levantó con cuidado, sus manos temblando mientras lo colocaba junto a Sol. «Aguanta, pequeño», susurró, su voz rota.
El camión arrancó, alejándose del claro mientras los aullidos de los lobos resonaban a lo lejos, pero el alivio duró poco. En el retrovisor, Javier vio luces acercándose, otro vehículo, rápido y decidido. Clara, mirando por la ventana, palideció. No es el patrón, dijo, su voz tensa. Es alguien más. Y creo que saben exactamente dónde estamos. Lupo, exhausto, apoyó la cabeza en el lomo de Sol, sintiendo su respiración débil. Había salvado a su hermano, pero el precio era alto. Su cuerpo dolía, y la sangre seguía fluyendo. Mientras el camión aceleraba, Lupo cerró los ojos, preguntándose si habría un lugar donde finalmente estarían a salvo, o si el bosque y sus sombras lo seguirían para siempre. El galpón abandonado se alzaba como una ruina en medio del bosque, sus paredes de metal corroídas por el tiempo y cubiertas de enredaderas que parecían querer reclamarlo para la tierra. El aire estaba cargado de un hedor denso, sangre seca, orina de perro, y el olor acre del miedo que impregnaba cada rincón. Lupo avanzaba sigilosamente entre las sombras, su cuerpo dolorido por las heridas del enfrentamiento con los lobos, la sangre aún goteando de su flanco. Cada paso era un esfuerzo, pero la imagen de Sol, atrapado en una jaula en algún lugar de este lugar infernal, lo impulsaba a seguir adelante. Sus fosas nasales captaban el rastro de su hermano, débil pero inconfundible, mezclado con el olor de otros perros, de hombres y de algo más oscuro, algo que hablaba de violencia y desesperación. La luz de la luna se filtraba por los agujeros del tejado, proyectando manchas plateadas sobre el suelo cubierto de tierra y restos de paja. Lupo se movía con cautela, sus patas rozando apenas el suelo, sus oídos alerta al menor sonido. Voces humanas resonaban a lo lejos, ásperas y cargadas de urgencia, acompañadas por los gruñidos y ladridos de perros que no conocían la bondad. Lupo sabía que este era el lugar al que el hombre de la chaqueta había llevado a Sol, un antro de peleas ilegales, donde la vida de un animal valía menos que el dinero apostado en su sangre. Desde su jaula, Sol apenas podía mantener los ojos abiertos. El dolor lo envolvía como una niebla, pero su mente se aferraba a un solo pensamiento: Lupo. Recordaba los días en la granja, cuando corrían juntos bajo el sol, con Ana riendo a su lado. Esos recuerdos eran un ancla, una chispa que lo mantenía vivo a pesar de la debilidad que lo consumía. El olor de Lupo estaba cerca, y Sol alzó la cabeza, sus ojos opacos buscando en la penumbra. Ven por mí, pensó, aunque las palabras eran solo un eco en su corazón. Sabía que su hermano no lo abandonaría, no después de todo lo que habían soportado juntos. Lupo encontró la jaula al fondo del galpón, escondida tras un montón de cajas rotas. Sol estaba allí, su cuerpo dorado desplomado contra el metal, las vendas de Clara manchadas de sangre fresca. Lupo gruñó suavemente, rozando su hocico contra los barrotes, un gesto que decía más que cualquier palabra. Sol respondió con un leve movimiento de cola, apenas perceptible, pero suficiente para encender una chispa de esperanza en Lupo. Sin embargo, no estaban solos. Dos perros de pelea, enormes y con cicatrices que cruzaban sus cuerpos como mapas de guerra, patrullaban el galpón. Sus gruñidos resonaban, y sus ojos brillaban con una mezcla de hambre y furia. Lupo sabía que no podía enfrentarlos directamente. Era más pequeño, estaba herido, y su fuerza se desvanecía con cada gota de sangre que perdía. Pero su astucia era su arma. Se deslizó entre las sombras, moviéndose entre las cajas y los restos de maquinaria oxidada, buscando una forma de distraer a los guardianes. Encontró un trozo de metal suelto, parte de una vieja tubería, y lo empujó con el hocico, haciéndolo caer con un estruendo que resonó en el galpón. Los perros de pelea se giraron, gruñendo, y corrieron hacia el ruido, dejando la jaula de Sol desprotegida por un momento. Lupo aprovechó la oportunidad, corriendo hacia la jaula. Sus dientes buscaron el cerrojo, pero esta vez era más resistente, reforzado con un candado. Gruñó de frustración, sus mandíbulas temblando por el esfuerzo. Sol lo miró, sus ojos llenos de una fe silenciosa. «Lo harás», parecía decir. Pero antes de que Lupo pudiera intentarlo de nuevo, un grito humano cortó el aire. «Allí está el maldito perro». Era el hombre de la chaqueta, que había entrado al galpón con dos compinches, sus botas resonando contra el suelo. Al mismo tiempo, Javier y Clara irrumpieron por una puerta lateral, armados solo con una linterna y una barra de metal que Clara había encontrado en el camión. «Suelta al perro», gritó Javier, corriendo hacia el hombre de la chaqueta.
Pero los compinches fueron más rápidos, interceptándolo y derribándolo al suelo. Clara intentó ayudar, blandiendo la barra, pero uno de los hombres la empujó, haciéndola caer contra una pila de cajas. El caos estalló en el galpón, los gritos humanos mezclándose con los ladridos de los perros de pelea, que habían regresado al escuchar el alboroto. Lupo no se detuvo. Sabía que este era el momento. Con un último esfuerzo, mordió el candado con toda su fuerza, ignorando el dolor que le atravesaba las mandíbulas. El metal cedió con un chasquido, y la puerta de la jaula se abrió. Sol intentó levantarse, pero sus patas temblaron, y Lupo tuvo que empujarlo con el hocico para ayudarlo a salir. Vamos, hermano, pensó, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación, pero los perros de pelea los vieron. Con un rugido, cargaron hacia ellos, sus colmillos brillando bajo la luz de la luna. Lupo se interpuso entre Sol y los atacantes, su cuerpo herido temblando pero firme. No podía ganar esta pelea. Lo sabía, pero tampoco podía rendirse. Con un gruñido que resonó como un desafío, saltó hacia el primer perro, sus dientes buscando su cuello. El impacto fue brutal, y Lupo sintió un dolor agudo cuando las garras del otro perro rasgaron su espalda. La sangre salpicó el suelo, pero Lupo no cedió, rodando y mordiendo, usando cada onza de su fuerza para mantener a los perros alejados de Sol. En el caos, Javier logró liberarse de uno de los compinches, golpeándolo con la linterna. Corrió hacia Clara, ayudándola a levantarse, y juntos se dirigieron a la jaula. Lupo, aguanta, gritó Javier, viendo al perro gris luchar contra los gigantes. Clara cargó a Sol, sus brazos temblando bajo el peso del perro herido. Tenemos que salir ahora, dijo, su voz quebrada por el pánico. Pero el hombre de la chaqueta los interceptó, su navaja brillando en la mano. No van a ninguna parte, gruñó, avanzando hacia ellos. Lupo, exhausto y sangrando, vio la amenaza. Con un último estallido de energía, se liberó del perro de pelea y saltó hacia el hombre de la chaqueta, mordiendo su pierna. El hombre gritó, cayendo al suelo, y la navaja se deslizó de su mano. Los perros de pelea, desorientados por la caída de su amo, retrocedieron momentáneamente, dando a Javier y Clara la oportunidad de correr hacia la salida. Javier levantó a Lupo, ignorando la sangre que manchaba su ropa. No te rindas, pequeño, susurró, su voz temblando mientras cargaba al perro herido. Salieron del galpón, corriendo hacia el camión del patrón, que seguía estacionado en el claro. Clara colocó a Sol en el asiento trasero, mientras Javier acomodaba a Lupo junto a él. El motor rugió al encenderse, pero el sonido de pasos pesados lo siguió. El hombre de la chaqueta, cojeando pero furioso, salió del galpón, gritando órdenes a sus compinches. No los dejen escapar, rugió, mientras los perros de pelea corrían tras el camión. Javier pisó el acelerador, la grava crujiendo bajo los neumáticos mientras el vehículo se alejaba del galpón. Lupo, tumbado junto a Sol, sentía el mundo desvanecerse, su visión nublada por el dolor. Pero el calor del cuerpo de su hermano, la respiración débil que aún persistía, le dio un motivo para seguir luchando. Miró a Javier, cuyos ojos estaban fijos en el retrovisor, donde las luces de otro vehículo comenzaban a acercarse. Maldita sea, murmuró Javier, sus manos apretando el volante. Clara, mirando hacia atrás, palideció. Son más de ellos. Y no creo que sean solo los hombres del patrón. Lupo apoyó la cabeza en el lomo de Sol, su respiración entrecortada. Había salvado a su hermano, pero a un costo terrible. Su cuerpo estaba roto, y la sangre seguía fluyendo. Mientras el camión aceleraba por la carretera, los faros del vehículo perseguidor se hacían más brillantes, acercándose como los ojos de un depredador en la noche. Lupo cerró los ojos, preguntándose si esta sería la última pelea, o si aún había una esperanza de libertad en el horizonte. La cabaña estaba envuelta en un silencio frágil, roto solo por el crujir de las tablas bajo el peso de los pasos y el leve goteo de la lluvia que comenzaba a caer afuera. El aire olía a madera húmeda, musgo y el tenue aroma metálico de la sangre que aún manchaba el pelaje de Lupo. El perro gris yacía sobre una manta raída en el suelo, su respiración entrecortada, cada inhalación un esfuerzo que parecía arrancado de lo más profundo de su ser. Sus heridas, abiertas y sangrantes tras la pelea en el galpón, eran un mapa de dolor que lo mantenía al borde de la inconsciencia. A su lado, Sol descansaba en un colchón viejo,
su cuerpo dorado envuelto en vendas frescas que Clara había aplicado con manos temblorosas. El perro dorado estaba más fuerte, sus ojos más claros, pero todavía frágil, como si la vida se le escapara con cada latido débil. Javier estaba sentado junto a una ventana rota, mirando hacia la oscuridad del bosque que rodeaba la cabaña. Sus manos, manchadas de tierra y sangre, sostenían un cuchillo que había encontrado en el camión del patrón. La linterna, ahora sin batería, yacía inútil sobre una mesa cubierta de polvo. Clara se movía de un lado a otro, revisando las heridas de Lupo con una precisión casi mecánica, aunque sus ojos reflejaban un torbellino de emociones. «No sé cómo sigue vivo», murmuró, aplicando un ungüento en una de las heridas más profundas del flanco de Lupo. «Es un luchador. Como tú». Su mirada se cruzó con la de Javier, y por un instante, compartieron un entendimiento silencioso, nacido del caos que los había unido. Lupo, a pesar del dolor, mantenía los ojos fijos en Sol. El olor de su hermano, mezclado con el desinfectante y la sangre, era lo único que lo anclaba al presente. Recordó los días en la granja, cuando Sol corría a su lado, su pelaje brillando bajo el sol, mientras Ana los perseguía riendo. Pero esos recuerdos eran ahora un eco lejano, opacados por el hedor del galpón, los gruñidos de los perros de pelea y el sabor de la sangre en su boca. Lupo gruñó suavemente, no por dolor, sino por una promesa silenciosa: protegería a Sol, sin importar el costo. Sus fosas nasales captaron un nuevo olor, el sudor de Javier, la tensión de Clara, y algo más, algo que lo inquietaba, como un rastro de peligro que aún no seguía. Javier se levantó, caminando hacia la puerta de la cabaña. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo, su voz baja pero firme. «Si nos encontraron en el galpón, nos encontrarán aquí». Clara asintió, limpiándose las manos en un trapo. «Necesitamos saber quiénes son los Mendoza y por qué quieren a estos perros. Esa placa en el collar de Lupo no es algo común. Creo que tiene que ver con algo más grande». Sacó el escáner de microchips de su mochila, revisando los datos que había guardado. La familia Mendoza está vinculada a negocios turbios. Tráfico, tal vez. O algo peor. Estos perros podrían ser una especie de garantía, o un trofeo. Javier frunció el ceño, mirando a Lupo y Sol. ¿Un trofeo? Son solo perros. Pero sus palabras carecían de convicción. Había visto la forma en que Lupo luchaba, la manera en que arriesgó todo por Sol. No eran solo perros. Eran algo más, algo que lo hacía sentir que esta pelea era también suya. «Voy a buscar algo para comer en el camión», dijo, dirigiéndose a la puerta. «No dejes que se mueva demasiado», añadió, señalando a Lupo. Clara se arrodilló junto al perro gris, acariciando su cabeza con suavidad. «Eres un valiente, ¿verdad?», murmuró. Lupo la miró, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de dolor y determinación. No entendía sus palabras, pero sentía la bondad en su toque, la misma que había sentido con Ana. Pero esa bondad no podía borrar la inquietud que lo consumía. Sol, a su lado, soltó un gemido bajo, y Lupo se arrastró hacia él, ignorando el dolor que le atravesaba el cuerpo. Rozó su hocico contra el de su hermano, un gesto que decía más que cualquier palabra. Sol respondió con un leve movimiento de cola, y por un momento, el mundo pareció detenerse, como si solo existieran ellos dos, pero el momento se rompió con un golpe seco en la puerta. Clara se puso de pie de un salto, su mano buscando la barra de metal que había traído del galpón. Lupo gruñó, sus músculos tensándose a pesar de las heridas. Javier regresó corriendo desde el camión, su rostro pálido. «Alguien está aquí», susurró, apagando la única lámpara que iluminaba la cabaña. La oscuridad los envolvió, rota solo por el tenue brillo de la luna que se filtraba por las grietas de las paredes. Unos pasos crujieron en la grava afuera, lentos y deliberados. Lupo olfateó el aire, captando un olor nuevo. No era el patrón, ni el hombre de la chaqueta, sino alguien diferente, con un aroma a cuero y tabaco fresco. Una voz, baja y calmada, resonó desde el exterior. «Sé que están ahí. No quiero problemas. Solo quiero hablar». Javier y Clara se miraron, la tensión palpable entre ellos. «No confíes en él», susurró Clara, pero Javier ya estaba moviéndose hacia la puerta, el cuchillo en la mano. «¿Quién eres?», gritó Javier,
su voz firme a pesar del miedo que Lupo olía en él. La respuesta llegó con un tono casi amistoso, pero con un trasfondo que helaba la sangre. Un amigo del pueblo. Sé lo de los perros. Y sé que están metidos en algo grande. Ábreme, y tal vez podamos ayudarnos mutuamente. Clara negó con la cabeza, pero Javier, tras un momento de duda, abrió la puerta apenas una rendija. El hombre que entró era bajo, con una gorra que ocultaba parte de su rostro. Sus manos estaban vacías, pero su postura sugería que no era inofensivo. Los Mendoza, dijo sin preámbulos, mirando a los perros. Esos perros eran suyos. No son mascotas. Eran parte de un negocio, algo que no entenderían. Pero alguien pagó mucho para que volvieran. Clara dio un paso adelante, la barra de metal aún en la mano. ¿Y tú quién eres? ¿Por qué nos cuentas esto?, preguntó, su voz cargada de desconfianza. El hombre sonrió, pero no había calidez en su expresión. Digamos que no me gusta el patrón. Y que sé cosas que podrían mantenerlos vivos. Sacó un papel arrugado de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Era una foto borrosa de una mansión, con el mismo símbolo de la placa de Lupo grabado en la verja. Los Mendoza no son solo una familia rica. Tienen conexiones con gente que no perdona errores. Si quieren seguir con vida, y con esos perros, necesitan moverse rápido. Lupo, desde el suelo, gruñó suavemente, sus ojos fijos en el hombre. No confiaba en él. Su olor era demasiado limpio, demasiado calculado. Sol, a su lado, intentó levantarse, pero un gemido de dolor lo detuvo. Lupo se acercó más, su cuerpo protegiendo al de su hermano. Los recuerdos de la granja volvieron a él, Ana, la niña que los amaba, atrapada en un mundo que se desmoronaba. ¿Era posible que estuviera conectada con los Mendoza? La idea lo llenó de una mezcla de esperanza y temor. Javier tomó la foto, estudiándola con el ceño fruncido. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó, su voz dura. El hombre se encogió de hombros. Solo un favor. Cuando llegue el momento, me lo devolverán. Antes de que pudieran responder, se dirigió a la puerta, deteniéndose solo para mirar a Lupo. Ese perro es especial. No lo dejen morir. Y con eso, desapareció en la noche. El silencio regresó, pero ahora estaba cargado de nuevas preguntas. Clara se arrodilló junto a Lupo, revisando sus heridas con renovada urgencia. No sé quién era, pero tiene razón en una cosa, no estamos seguros aquí. Javier asintió, mirando la foto en sus manos. Vamos a movernos al amanecer. Pero primero, necesitamos un plan. Se acercó a Lupo, acariciando su cabeza. Aguanta, pequeño. No hemos llegado tan lejos para rendirnos ahora. Lupo cerró los ojos, sintiendo el calor del toque de Javier. Pero su olfato captó algo nuevo, el sonido de un motor lejano, acercándose lentamente. Los faros de un vehículo iluminaron el camino que conducía a la cabaña, y el corazón de Lupo se aceleró. El peligro no había terminado. Y mientras la lluvia comenzaba a golpear el tejado con más fuerza, supo que la próxima pelea estaba a punto de comenzar. La lluvia caía con furia sobre la cabaña, un tamborileo constante que resonaba en el tejado de madera y se filtraba por las grietas, formando pequeños charcos en el suelo. El aire estaba cargado de humedad, mezclado con el olor a tierra mojada y el leve aroma metálico de la sangre que aún manchaba el pelaje de Lupo. El perro gris yacía junto a Sol, su cuerpo dolorido pero alerta, sus ojos ámbar fijos en la puerta donde los faros de un vehículo desconocido iluminaban la noche como los ojos de un depredador. Cada gota que golpeaba las ventanas parecía un latido, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Lupo sentía el peso de sus heridas, pero también la fuerza de su instinto, que lo impulsaba a proteger a su hermano y a los humanos que se habían convertido en su nueva manada. Javier estaba agazapado junto a la ventana, el cuchillo apretado en su mano, su rostro tenso mientras observaba los faros que se acercaban lentamente por el camino de grava. Clara, arrodillada junto a los perros, revisaba las vendas de Sol con dedos temblorosos, su respiración agitada. No podemos quedarnos aquí, susurró, su voz apenas audible sobre el rugido de la lluvia. Si nos encontraron en el galpón, nos encontrarán aquí. Javier asintió, pero no apartó la mirada de la ventana. No vamos a correr esta vez, dijo, su voz dura,
cargada de una determinación que Lupo reconoció, la misma que había visto en la carretera cuando Javier los liberó del patrón. Lupo olfateó el aire, captando el olor de la gasolina, el cuero húmedo y algo más, el rastro del hombre de la chaqueta, mezclado con otros aromas desconocidos pero igualmente amenazantes. Sus oídos captaron el crujir de la grava bajo los neumáticos, cada vez más cerca, y un gruñido bajo escapó de su garganta. Sol, a su lado, alzó la cabeza débilmente, sus ojos opacos buscando los de Lupo. «No te rindas», parecía decir, y Lupo respondió rozando su hocico contra el suyo, un gesto que era tanto una promesa como un consuelo. No dejaría que nada los separara de nuevo. Javier se giró hacia Clara, señalando la mesa donde habían escondido la barra de metal y un martillo viejo que habían encontrado en la cabaña. «Tenemos que estar listos», dijo, su voz baja pero firme. «No sé cuántos son, pero no van a llevarse a los perros sin pelear». Clara asintió, agarrando la barra de metal con ambas manos. «He preparado una trampa», susurró, señalando un montón de tablas apiladas cerca de la puerta trasera. «Si entran por ahí, no saldrán tan fácil». Sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y determinación, y Lupo sintió una oleada de confianza en ella, como si su fuerza fuera un eco de la suya propia. El motor del vehículo se detuvo, y el silencio que siguió fue más aterrador que la lluvia. Unos pasos pesados resonaron en la grava, seguidos por el crujido de la madera del porche. Lupo se puso en pie, ignorando el dolor que le atravesaba el flanco, sus colmillos desnudos. Javier levantó una mano, indicándole que se quedara quieto, pero Lupo no podía obedecer. Su instinto lo empujaba a actuar, a proteger. La puerta principal tembló con un golpe fuerte, y una voz familiar, fría y cruel, resonó desde el otro lado. «Sé que están ahí, camionero. Abre la puerta, o la echo abajo», era el hombre de la chaqueta. Lupo gruñó, su pelaje erizado, mientras Javier y Clara se posicionaban a ambos lados de la puerta. «No te vamos a dar nada», gritó Javier, su voz cargada de desafío. La respuesta fue un golpe más fuerte, seguido por el sonido de madera astillándose. La puerta cedió con un crujido, y el hombre de la chaqueta irrumpió en la cabaña, seguido por dos figuras más, sus rostros ocultos por la oscuridad y la lluvia. Uno de ellos llevaba una pistola, el metal brillando bajo la luz tenue de la luna que se filtraba por la ventana. Clara actuó primero. Con un grito, empujó las tablas apiladas, que cayeron con un estruendo, bloqueando la puerta trasera y atrapando a uno de los hombres bajo el peso. El hombre de la chaqueta giró hacia ella, sacando su navaja, pero Javier se lanzó contra él, derribándolo al suelo. La pistola del tercer hombre apuntó hacia Javier, pero Lupo no le dio oportunidad. Con un rugido que resonó en la cabaña, saltó sobre el hombre, sus colmillos hundiéndose en su antebrazo. La pistola cayó al suelo, disparándose al impactar, y la bala rozó el hombro de Javier, quien soltó un grito de dolor. El caos estalló en la cabaña. La lluvia entraba por la puerta rota, mezclándose con la sangre y el sudor. Clara golpeó al hombre de la chaqueta con la barra de metal, haciéndolo retroceder, mientras Lupo luchaba con el hombre de la pistola, sus dientes apretados en su brazo. Pero el perro estaba débil, su cuerpo temblando por el esfuerzo, y un golpe del hombre lo envió rodando por el suelo, estrellándose contra una pared. Lupo gruñó, intentando levantarse, pero el dolor era cegador, y su visión se nubló. Javier, ignorando la sangre que corría por su brazo, se puso de pie y corrió hacia el hombre de la chaqueta, quien intentaba levantarse. «Esto termina ahora», rugió, golpeándolo con el martillo. El hombre cayó, inconsciente, su navaja resbalando por el suelo. Clara corrió hacia Lupo, arrodillándose junto a él. «Aguanta, pequeño, por favor», susurró, sus manos temblando mientras revisaba sus heridas. Pero el tercer hombre, liberado de las tablas, se levantó con un gruñido, recuperando la pistola. «Nadie se mueve», gritó, apuntando a Clara. Lupo, a pesar del dolor, sintió una oleada de furia. No podía dejar que lastimaran a Clara, no después de todo lo que había hecho por ellos. Con un esfuerzo que parecía arrancado de lo más profundo de su alma, se levantó, sus patas temblando, y saltó hacia el hombre, mordiendo su pierna con la poca fuerza que le quedaba. El hombre gritó, perdiendo el equilibrio, y la pistola se disparó de nuevo, la bala incrustándose en el tejado. Javier aprovechó el momento, derribando al hombre con un golpe final del martillo.
el silencio regresó, roto solo por la lluvia y la respiración agitada de los humanos y los perros. Clara corrió hacia Sol, asegurándose de que estuviera a salvo, mientras Javier se arrodilló junto a Lupo, levantándolo con cuidado. «Lo hiciste, pequeño», murmuró, su voz quebrada por la emoción. La sangre de Lupo manchaba sus manos, pero el perro aún respiraba, su mirada fija en Sol, que lo observaba con ojos llenos de gratitud, pero la calma duró poco. El hombre de la chaqueta, aún inconsciente, comenzó a moverse, murmurando algo entre dientes. Clara se acercó, revisando sus bolsillos, y encontró un teléfono con un mensaje abierto. «Los perros son clave», leyó en voz alta, su rostro palideciendo. «Entrega a los Mendoza antes de la medianoche, o todos pagarán». Javier la miró, confundido. «¿Clave para qué?», preguntó, pero Clara no tenía respuestas. Entonces, el hombre de la chaqueta abrió los ojos, su voz un susurro ronco. «No tienen idea de en qué están metidos», dijo, tosiendo sangre. «Esos perros pertenecían a una niña. Ana. Ella está viva, y los Mendoza la quieren de vuelta. Pero no por amor. Por dinero». Sus palabras cayeron como un relámpago, y Lupo, a pesar de su debilidad, alzó la cabeza al escuchar el nombre de Ana. La imagen de la niña, su risa, su abrazo, inundó su mente, y un gruñido bajo escapó de su garganta. Javier y Clara se miraron, la revelación golpeándolos con fuerza. «Ana», susurró Clara, su voz temblando. «¿La niña que era dueña de los perros?». El hombre de la chaqueta soltó una risa débil, interrumpida por un ataque de tos. «Encuéntrenla, y tal vez sobrevivan. Pero no por mucho tiempo». Sus ojos se cerraron, y su cuerpo se relajó, cayendo en la inconsciencia. Lupo, exhausto, apoyó la cabeza junto a Sol, sintiendo el calor de su hermano. La lluvia seguía cayendo, pero ahora había una nueva chispa de esperanza en su corazón. Ana estaba viva. Pero también un nuevo temor. Los Mendoza no solo querían a los perros, sino a la niña que una vez los había amado. Mientras Javier y Clara recogían sus cosas, preparándose para huir de nuevo, el sonido de otro motor resonó en la distancia, acercándose rápidamente. Lupo gruñó, su cuerpo temblando, pero listo para pelear una vez más. El amanecer pintaba el cielo de un rosa pálido, pero la luz no traía calma. El camión del patrón traqueteaba por una carretera secundaria, sus neumáticos desgastados levantando nubes de polvo que se mezclaban con el aroma a gasolina y el olor persistente de la sangre seca en el pelaje de Lupo. Sol, tumbado en el asiento trasero, respiraba con más fuerza ahora, sus ojos dorados más claros, como si la cercanía de un nuevo día le diera una chispa de vida. Lupo, a su lado, apenas se movía, sus heridas abiertas palpitando con cada bache del camino. La sangre había formado un charco oscuro en la manta que lo envolvía, pero sus ojos ámbar seguían alerta, fijos en el horizonte, como si pudiera olfatear el rastro de Ana, la niña que una vez los había amado. Javier conducía con el rostro tenso, sus manos apretando el volante, la herida en su hombro sangrando bajo una venda improvisada. Clara, en el asiento del copiloto, sostenía el teléfono del hombre de la chaqueta, revisando los mensajes con dedos temblorosos. «Ana Mendoza», murmuró, leyendo una dirección en la pantalla. «Vive en un pueblo a 1 hora de aquí, con un tío. Pero el mensaje dice que no es un buen hombre. Creo que la tienen como rehén, o algo peor». Javier la miró, su expresión endurecida por la furia. «¿Por qué una niña? ¿Qué quieren con ella?», preguntó, aunque sabía que no había respuestas fáciles. Sol, desde el asiento trasero, alzó la cabeza al escuchar el nombre de Ana. Sus fosas nasales se dilataron, captando el aire, como si buscara un rastro que no estaba allí. Recordó su risa, el calor de sus manos pequeñas acariciando su pelaje, los días en la granja cuando el mundo era simple y seguro. Esos recuerdos eran un faro en la oscuridad, una razón para seguir luchando. Lupo, a su lado, gruñó suavemente, un sonido que era tanto un consuelo como una promesa. «La encontraremos», parecía decir, aunque las palabras eran solo un eco en su corazón. Sol rozó su hocico contra el de su hermano, sintiendo el calor de su cuerpo, a pesar del dolor que lo consumía. La carretera los llevó a un pueblo pequeño, un puñado de casas de adobe y calles polvorientas donde los perros callejeros husmeaban en los basureros.
La dirección los condujo a una casa modesta en las afueras, rodeada por un cercado de alambre y un jardín descuidado. Javier estacionó el camión a una distancia segura, oculto tras unos arbustos. No sabemos quién está ahí dentro, dijo, apagando el motor. Podría ser una trampa. Clara asintió, pero sus ojos brillaban con determinación. Si Ana está allí, no podemos dejarla. No después de lo que dijo ese hombre. Los perros, ellos la conocen, ¿verdad? Miró a Sol y Lupo, que observaban la casa con una intensidad que parecía humana. Sol se levantó con esfuerzo, sus patas temblando, pero su mirada fija en la casa. El olor del lugar era familiar, no por la tierra o las flores marchitas, sino por algo más profundo, un eco de Ana que lo llenaba de esperanza. Lupo, a pesar de su debilidad, se puso en pie, gruñendo cuando Javier intentó detenerlo. No, pequeño, estás demasiado herido, dijo, pero solo miró con ojos que no admitían discusión. Javier suspiró, abriendo la puerta del camión. Está bien, pero nos movemos juntos. El grupo avanzó con cautela, la lluvia de la noche anterior dejando el suelo resbaladizo y el aire fresco. Sol lideraba, su olfato guiándolos hacia la casa. Cada paso era un esfuerzo, pero la idea de Ana lo impulsaba. Llegaron al cercado, y Sol olfateó una rendija en la puerta trasera, captando un aroma que hizo que su cola se moviera débilmente. Era ella. Ana estaba allí, viva. Lupo, a su lado, gruñó, sus instintos alertándolo de un peligro que aún no podía ver. Clara forzó la puerta trasera con la barra de metal, y entraron en una cocina oscura que olía a comida rancia y tabaco. El silencio era pesado, roto solo por el tic-tac de un reloj en la pared. Sol avanzó, sus uñas resonando en el suelo de linóleo, hasta llegar a una escalera que conducía al segundo piso. Subió con dificultad, seguido por Lupo, cuyos movimientos eran lentos, cada paso un recordatorio de sus heridas. Javier y Clara lo siguieron, sus armas improvisadas listas, aunque el peso de lo desconocido los hacía dudar. En el segundo piso, encontraron una puerta cerrada al final de un pasillo. Solo olfateó la rendija inferior, y un gemido bajo escapó de su garganta. Era Ana. Lupo se acercó, sus colmillos desnudos, como si supiera que el peligro estaba cerca. Javier giró el pomo con cuidado, y la puerta se abrió con un crujido. Dentro, una adolescente de cabello oscuro y ojos grandes estaba sentada en una cama, sus manos atadas con cuerdas. Era Ana, más mayor, pero inconfundible. Sus ojos se iluminaron al ver a Sol y Lupo, y un sollozo escapó de su garganta. Sol, Lupo, susurró, su voz quebrada por la emoción. Sol corrió hacia ella, lamiendo sus manos, su cola moviéndose con una energía que parecía imposible dada su debilidad. Lupo lo siguió, más lento, pero con la misma devoción, rozando su hocico contra las piernas de Ana. Ella lloró, abrazándolos con fuerza, sus lágrimas cayendo sobre el pelaje de los perros. Pensé que los había perdido para siempre, dijo, su voz temblando. Clara se acercó, cortando las cuerdas con el cuchillo de Javier. ¿Estás bien?, preguntó, pero Ana no respondió de inmediato, sus ojos fijos en los perros, como si temiera que desaparecieran. Javier revisó el pasillo, asegurándose de que estaban solos. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, su voz baja pero urgente. Ana respiró hondo, limpiándose las lágrimas. Mi tío, dijo, su voz cargada de miedo. Después de que mi padre murió, él se hizo cargo de mí. Pero no es bueno. Está trabajando con gente mala. Querían a los perros porque son parte de algo que mi padre dejó. No sé qué, pero dicen que valen mucho dinero. Clara frunció el ceño, recordando el símbolo en la placa de Lupo. ¿Los Mendoza?, preguntó. Ana asintió, sus ojos llenos de terror. Mi tío dice que los perros son la clave para un trato. Algo sobre un cargamento. No me dice más, pero sé que no me dejará ir hasta que lo consigan. Sol gruñó, su cuerpo tensándose, como si entendiera la gravedad de las palabras. Lupo, a pesar de su debilidad, se colocó frente a Ana, sus ojos ámbar brillando con una ferocidad protectora. Javier miró a Clara, su rostro endurecido. Tenemos que sacarla de aquí. Ahora. Pero antes de que pudieran moverse, un ruido resonó desde el primer piso, pasos pesados, voces bajas, el clic de una pistola al ser cargada.
Ana palideció, agarrando a Sol con fuerza. Es él. Mi tío. Y no está solo. Clara maldijo en voz baja, mirando a su alrededor en busca de una salida. La ventana del cuarto era pequeña, pero era su única opción. Javier la abrió, dejando entrar el aire frío de la mañana. Vamos, rápido, dijo, ayudando a Ana a levantarse. Sol y Lupo lo siguieron, sus movimientos torpes pero decididos. Bajaron por una escalera de incendios oxidada, el metal chirriando bajo su peso. Pero cuando llegaron al suelo, los faros de un vehículo iluminaron el jardín, cegándolos. Un hombre corpulento salió de una camioneta, su rostro oculto por una gorra, pero su voz era inconfundible. Ana, gritó, con un tono que mezclaba furia y posesividad. Era el tío, y detrás de él, dos hombres armados avanzaron, sus armas brillando bajo la luz del amanecer. Lupo gruñó, colocándose frente a Ana, sus colmillos desnudos a pesar del dolor que lo consumía. Sol se unió a él, su cuerpo temblando pero firme. Javier empujó a Ana y Clara detrás de unos arbustos, levantando la barra de metal. «Quédate con ellos», le dijo a Clara, preparándose para enfrentarse a los hombres. Pero Ana se soltó, corriendo hacia los perros. «No los dejen», gritó, sus ojos llenos de lágrimas. El tío dio un paso adelante, su pistola apuntando a Javier. «Entrégame a la niña y a los perros, y tal vez te deje vivir», dijo, su voz fría. Pero antes de que pudiera disparar, un motor rugió en la distancia, acercándose rápidamente. Los faros de otro vehículo iluminaron el camino, y el corazón de Lupo se aceleró. ¿Eran más enemigos, o una última esperanza de salvación? El amanecer se alzaba sobre la carretera abierta, un lienzo de rojos y dorados que se derramaba en el horizonte, como si el cielo mismo intentara lavar las heridas de la noche. El camión del patrón, ahora un refugio improvisado, traqueteaba por el asfalto, sus neumáticos desgastados cantando una melodía áspera contra el pavimento. En el asiento trasero, Lupo y Sol yacían juntos, sus cuerpos exhaustos pero vivos, el calor de sus pelajes mezclándose como un recordatorio de su vínculo inquebrantable. Lupo, con las heridas aún sangrando bajo las vendas improvisadas de Clara, mantenía la cabeza apoyada en el lomo de Sol, cuyos ojos dorados brillaban con una chispa renovada. Ana, sentada junto a ellos, acariciaba sus cabezas con manos temblorosas, sus lágrimas secas pero su rostro iluminado por una mezcla de alivio y miedo. Javier conducía, su rostro endurecido por la tensión, la herida en su hombro palpitando bajo la venda ensangrentada. Clara, en el asiento del copiloto, sostenía la barra de metal como si fuera un talismán, sus ojos fijos en el retrovisor donde los faros del vehículo perseguidor seguían acercándose. El tío de Ana, un hombre corpulento con una voz que destilaba crueldad, los había interceptado en el jardín de la casa, pero el rugido de otro motor, un aliado inesperado, había dado al grupo la oportunidad de escapar. Era el hombre del pueblo, el informante que había aparecido en la cabaña, conduciendo un todoterreno que había bloqueado el camino del tío por unos preciosos minutos. Pero la ventaja se desvanecía rápidamente, y el peligro lo seguía como una sombra implacable. Lupo olfateó el aire, captando el olor a gasolina, sudor y el rastro persistente del tío, mezclado con el hedor metálico de las armas. Sus instintos, aunque debilitados por el dolor, estaban alerta. Sabía que esta era la última batalla, el momento en que todo se decidiría, su libertad, la de Sol, la de Ana. La niña, ahora una adolescente de ojos grandes y llenos de determinación, se inclinó hacia los perros, susurrando palabras que Lupo no entendía pero sentía en el alma. «No los dejaré otra vez», dijo Ana, su voz quebrada pero firme. «Nunca más». Sol respondió con un gemido bajo, lamiendo su mano, mientras Lupo gruñó suavemente, sus ojos ámbar fijos en la carretera, como si pudiera ver el destino que los esperaba. Javier giró el volante con brusquedad, tomando un desvío hacia un camino rural flanqueado por campos de maíz seco. «Si nos quedamos en la carretera principal, nos alcanzarán», dijo, su voz tensa. Clara asintió, revisando el teléfono del hombre de la chaqueta, que aún tenía batería. «Hay un mensaje aquí», dijo, su tono urgente. «Habla de un cargamento, algo que los Mendoza escondieron. Los perros tienen microchips con información. Por eso los quieren». Javier maldijo, golpeando el volante. «¿Información? ¿Qué clase de información?». Clara sacudió la cabeza. «No lo sé»,
pero si es tan importante, no van a detenerse. El camión se sacudió al entrar en un tramo lleno de baches, y Lupo sintió una punzada de dolor que lo hizo gruñir. Pero no se rindió. Su mirada se cruzó con la de Sol, y en ese instante, compartieron una promesa silenciosa: sobrevivirían, por Ana, por ellos mismos. La carretera se estrechó, los tallos de maíz rozando los costados del camión, y los faros del vehículo perseguidor se hicieron más brillantes, acercándose a una velocidad alarmante. «Maldita sea», gritó Javier, pisando el acelerador. Pero el camión viejo no podía competir con la camioneta del tío, que rugía como un depredador a punto de alcanzar a su presa. De repente, un crujido resonó desde atrás, y una bala atravesó la ventana trasera, astillando el vidrio. Ana gritó, cubriendo a los perros con su cuerpo, mientras Clara se giró, levantando la barra de metal. «Sigue conduciendo», gritó a Javier, quien esquivó otra bala que impactó en el retrovisor lateral. Lupo, ignorando el dolor, se puso en pie, sus colmillos desnudos, listo para saltar si era necesario. Sol, más fuerte ahora, gruñó a su lado, sus ojos brillando con una ferocidad que desafiaba su estado. El camino terminaba en un puente viejo sobre un río turbulento, sus aguas rugiendo bajo la luz del amanecer. Javier frenó, el camión derrapando en la grava. «No hay salida», dijo, su voz cargada de desesperación. La camioneta del tío se detuvo a pocos metros, y él bajó, flanqueado por sus dos hombres armados. Su rostro, iluminado por los faros, era una máscara de furia. «Entrégame a la niña y los perros», gritó, levantando su pistola. «No lo repetiré». Javier salió del camión, la barra de metal en la mano, su postura desafiante a pesar de la sangre que corría por su brazo. «No vas a tocarlos», gruñó, colocándose frente a la puerta trasera donde Ana y los perros seguían. Clara salió a su lado, sus manos temblando pero firmes. Ana, abrazando a Lupo y Sol, lloraba en silencio, pero sus ojos brillaban con determinación. «No me iré con él», susurró, su voz apenas audible sobre el rugido del río. Lupo sintió la urgencia en el aire, el olor del miedo y la rabia mezclándose con el aroma fresco del agua. Su cuerpo estaba al límite, pero su espíritu no cedía. Sol, a su lado, se levantó, sus patas temblando pero firmes, y juntos salieron del camión, colocándose frente a Ana como un escudo vivo. El tío rió, una risa cruel que resonó en el puente. «Estúpidos perros. No saben cuándo rendirse». Pero sus palabras se cortaron cuando Lupo dio un paso adelante, su gruñido resonando como un trueno, sus colmillos brillando bajo la luz del amanecer. El tío levantó la pistola, pero antes de que pudiera disparar, otro motor rugió en la distancia. Los faros del todoterreno del informante aparecieron al final del camino, avanzando a toda velocidad. «Ahora», gritó Clara, y Javier se lanzó hacia uno de los hombres armados, derribándolo con un golpe de la barra. Clara corrió hacia el otro, usando la barra para desviar su arma, mientras Ana gritaba, animando a los perros a moverse. Lupo y Sol, movidos por un instinto que desafiaba el dolor, cargaron contra el tío. Lupo saltó primero, sus colmillos hundiéndose en la muñeca del hombre, haciendo que la pistola cayera al suelo. Sol lo siguió, mordiendo su pierna, y el tío cayó, gritando de dolor. Los perros, heridos pero implacables, lo mantuvieron inmovilizado hasta que el informante llegó, saltando de su todoterreno con una escopeta en la mano. «Suficiente», gritó, apuntando a los hombres del tío, que levantaron las manos en rendición. El puente estaba en silencio, salvo por el rugido del río y la respiración agitada de los humanos y los perros. El tío, sangrando y derrotado, miró al informante con odio. «No sabes con quién te metes», gruñó, pero el hombre solo sonrió. «Oh, lo sé muy bien. Y los Mendoza ya no son tu problema». Con un movimiento rápido, ató al tío y a sus hombres, asegurándolos en la camioneta. Javier, Clara y Ana se reunieron con los perros, sus rostros llenos de alivio y cansancio. Ana abrazó a Lupo y Sol, llorando mientras enterraba el rostro en su pelaje. «Lo hicimos», susurró, su voz temblando. Lupo, exhausto, apoyó la cabeza en su regazo, sintiendo el calor de su amor, el mismo que había conocido en la granja. Sol, a su lado, lamió su mano, sus ojos dorados brillando con una paz que no habían conocido en mucho tiempo. El informante se acercó, mirando a los perros con un respeto silencioso. «Llévenlos lejos de aquí», dijo,
entregándole a Javier un sobre con dinero y documentos falsos. Los Mendoza no los buscarán si creen que están muertos. Pero no se queden en el país. Javier asintió, tomando el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó. El hombre se encogió de hombros. Digamos que odio a los que lastiman a los inocentes. Y esos perros son más valientes que la mayoría de los hombres. El sol se alzó completamente, bañando el puente en una luz cálida. Javier, Clara, Ana y los perros subieron al camión, dejando atrás al tío y sus hombres, que serían entregados a las autoridades por el informante. Mientras conducían hacia un nuevo horizonte, Lupo miró por la ventana, el viento rozando su pelaje. El mundo era vasto, lleno de peligros, pero también de esperanza. Ana, sentada entre los perros, los abrazó con fuerza, prometiendo un hogar donde nunca más conocerían las cadenas. Lupo apoyó la cabeza en el regazo de Ana, sintiendo el latido de sol a su lado. Por primera vez, el camino adelante parecía libre, y el amanecer, con sus colores vivos, era una promesa de días mejores. Cerró los ojos, dejando que el rugido del motor y el calor de su nueva familia lo envolvieran, sabiendo que, juntos, habían encontrado la libertad.